porque luego en el Maestrazgo... Bueno, que la primera aquí... guerra carlista se produce cuando muere Fernando VII. Y Usaba pantalón. Los carlistas intentaron hacer una estrategia... ¿Quiénes eran los carlistas? La repitieron Los de Carlos. continuamente ¿Quién era durante todas Carlos? las guerras Explica carlistas. quiénes eran los carlistas. Los carlistas eran los partidarios del hermano del rey. De Carlos María Isidro, quizá. Era el hermano de Fernando VII, pero que en el fondo lo que suponía era que la parte más clásica, más conservadora, más clerical, Vox. más del antiguo régimen, se unieron con los carlistas, que probablemente hubiera habido otro banderín de enganche y también lo podrían haber utilizado, porque se trataba en el fondo de una guerra civil entre los partidarios de las reformas y los partidarios del antiguo régimen. En la primera guerra carlista utilizaron la estrategia de intentar conseguir la toma de ciudades importantes para que los gobiernos conservadores de Europa, que después de la caída de Napoleón controlaban más o menos Europa, pues les reconocieran. Entonces intentaron tomar Donosti, Bilbao, Vitoria o Pamplona y fracasaron en todos lados, ¿no? Llegaron por fin a un acuerdo, el famoso abrazo de Vergara, y terminó la primera guerra carlista. La segunda guerra carlista les llegó en un momento niquelado, ¿no? Y es cuando se produce el desmoronamiento de la monarquía de Isabel II. España se queda sin monarca, están buscando un monarca, Amadeo de Saboya, que se había colaborado su familia con el secuestro del Papa. Se decía que eran enemigos de la Iglesia, enemigos del clero, enemigos de las esencias de España, y fue muy fácil. Y tanto es así que anteriormente hubo la amortización de Mendizábal y se atacó al clero. O sea, no es que se decía, es que lo habían hecho. A los jesuitas, pero sí. sí, en general. Bueno, que entonces no pasó nada porque Mendizábal era un ministro del gobierno monárquico de Isabel II. Ahora la monarquía ha desaparecido, primero está Amadeo Saboya y luego está la Segunda República, con la Primera República. La Primera República ya es el caos total, ¿no? Y entonces intentan otro nuevo pronunciamiento. Repiten la misma estrategia que intentaron en la primera guerra carlista. Es decir, conseguir reconocimiento internacional a través de lograr conquistar una capital importante. ¿En qué año hablamos? En 1874. Entonces, 1874... No puede ser. La Segunda Guerra Carlista comenzó el 12 de septiembre de 1846. Bien, y terminó estamos hablando el 19 de mayo de 1849. La Segunda Guerra Carlista, Sí. muchos historiadores no la consideran como tal. Efectivamente. Es la primera y la segunda. Sí. Bien. Entonces, yo estoy hablando de la guerra De la importante, tercera, que la que sería la La tercera. de 1800. Sí, pero ¿en qué, la de 1874. pero aquí. ¿en qué año empieza? 1874. La tercera 71. comienza el 30 de mayo Creo de que es 1848 y termina en julio, el 18 de julio de 1900. El 18 de julio es el Perdón, alfabeto, te has me he equivocado equivocado de eso, fechas. no, el tercero. Creo que es del 72 al 21 de del 70 al 74. 72. Estoy diciendo. Al 74. No, el 70 no. Termina el 17 de febrero de 1876. Es en el 4 76 años, acaba. 72, Sí, 76. del 72 al 76. Intentan tomar Bilbao. Y entonces, para lo que hacen es... ¿En qué año? En el 74, Eso es, en invierno del 74. Entonces cercan Bilbao y entonces este monte era un monte señero, porque desde este monte se ve Bilbao y es el monte, digamos, más cerca de Cantabria. Entonces, como primer punto relevante de la conquista fue la toma de Portugalete, de lo que viene, que se llama Carlos VII, la calle principal, porque el monarca carlista vino a Portugalete a dirigir, digamos, la batalla de Somorrostro. Entonces, nos encontramos en febrero de 1874, en el cual los carlistas querían provocar la llegada del ejército para tener con ellos pensaban que con una guerra defensiva los podrían ganar, entonces tratan de provocarlos bombardeando Bilbao. Entonces les sale bien, el ejército regular republicano, a través de los modernos sistemas de trenes y tecnología de vanguardia y de barcos de vapor y tal, pues llevan los soldados a Santander y desde Santander vienen por la costa y también desde Miranda.
se celebra una primera batalla en febrero del 74, intentan tomar Montaño, el Monte Montaño, y sale fatal. Llegan a un alto al fuego y entonces el presidente del gobierno de la República, que era el general Serrano, toma el mando y se dirige a tomar Somorrostro para romper el cerco de Bilbao. Y a él le acompaña el almirante Topete, porque la tropa, digamos, la Marina Española estaba en la arena y desde allí bombardeaba las posiciones carlistas. Entonces, esto, si no recuerdo mal, empieza el 25 de marzo de 1874. Según define Unamuno, el protagonista carlista, que se llama Ignacio Iturriondo, llega aquí con cierto entusiasmo y un poco de desánimo también, porque normalmente los carlistas lo que hacen es retroceder frente a los liberales. Entonces encuentra, según él, un valle insalubre, porque aquí había muchas marismas, y él lo percibe, que no me había dado cuenta, como un gran anfiteatro, que la base es llana, está rodeado de montes y tiene un río, que es el río Barbadún, que va por ahí, que es el que divide la línea. Entonces, del río Barbadún para allá están los liberales. Los liberales están aposentados en Santander, más en Laredo y sobre todo en Santoña. Y desde allí van atacando las posiciones de la República de los carlistas. Y los carlistas tienen este monte que está, digamos, a la derecha de las defensas carlistas. Luego, eso que está ahí se llama Murieta. Y ahí, digamos, que tenía... El mando principal estaba en Murieta y una iglesia que no la veo, que es San Pedro de Abanto. Esos son las carreras, ese grupo de casas, sí. Y esos los altos del Galdames. Y digamos que su... ¿Es el Galdames? Galdames es ese monte. Bueno. Entonces, más o menos lo que decía Unamuno que tenían es una especie de semicircunferencia. Parecía un circo, es verdad que parecía un circo. Donde el centro estaría ahí, en San Pedro de Abanto, es el centro de mando, y esta sería el extremo de la derecha de la defensa carlista. Y el centro de mando de los isabelinos estaba allí, y entre los valles, entre esos dos valles, había los grupos isabelinos. Entonces, el 25 de marzo de 1874, los liberales pasan un puente que había ahí en el río Barbadún e intentan tomar este monte. Desde esa peña que está ahí, que es el Janeo, desde ahí, digamos que bombardeaban continuamente las posiciones de los carlistas que estaban aquí, y a la vez estaban siendo machacados por la marina que les bombardeaba desde la costa. Pero se trata de que lo intentaron subir por la parte más difícil y la verdad es que no pudieron. Entonces el primer día, según Unamuno, la ganaron los carlistas. Entonces el segundo día intentan cambiar la estrategia, intentan romper el cerco por ahí, por San Pedro de Abanto y por Murieta, que era donde era más fácil para romper el cerco. Entonces, según Unamuno, la iglesia la dejan totalmente hecha añicos, es lo más duro de la batalla, e intentan también otro asalto al grupo, a este monte, al montaño, para dispersar un poco a los carlistas y que no tuvieran mucha certeza de por dónde iban a entrar. Entonces el protagonista de la novela está ahí, en lo que se llama Murieta. Entonces, según cuenta Unamuno, le mandan tomar un pequeño altito que está aquí un poco al lado de esta subestación, que está un poquito más elevado, porque se suponía que esto servía para apoyar a los que estaban aquí en el montaño carlistas. Y a ellos les iban atacando desde de frente, desde la zona de las carreras, estaban intentando atacar ese centro de mando que estaba ahí. Bueno, les cuesta mucho romper el cerco, porque los carlistas eran unos buenos, defensores, eran muy conscientes. El personaje de la obra literaria cae muerto ahí, en Murieta. ¿De qué obra hablamos? ¿Cómo se titula? Paz en la guerra. Vale. Viendo cómo el
el fragor de la batalla. Entonces, parece ser que en el 28, 3 días después... ¿Pero quién estaba de general? El carlistas. Yo no lo recuerdo, era uno que a mí no me suena de nada. Me suena Zumalacárregui, que fue de la Primera Guerra, y aquí estaba Carlos VII. Carlos VII era el que, digamos, el rey carlista, que estaba por aquí dando vueltas, pero el general yo no lo sé. Los liberales... Torregaray era Puede el ser. general que les dirigía. Los liberales estaban dirigidos por el general Serrano. Entonces cuenta Unamuno que al día siguiente empieza a llover, todo se enfanga, entonces la batalla pierde fuerza, la artillería sigue disparando desde el Janeo y desde los barcos de la costa, pero no consiguen acabar con la resistencia carlista. Y será un par de meses más tarde cuando ya el general Concha rompe el cerco de Bilbao en el Alto de las Muñecas, que está detrás de este monte, que es un alto que separa Cantabria de Vizcaya. Entonces, a partir de ese momento ya los liberales rompen el cerco, liberan Bilbao. Las fuerzas carlistas a partir de ese momento no hacen más que retroceder, porque la guinda la tenían todos aquí, todos los carlistas, y aquello fue lo que duró la retirada y las dificultades del terreno, porque luego se van retirando hacia Pamplona y hacia los Pirineos y tardan un par de años más, pero son todo una consecución de derrotas. El principio del fin la tuvieron en la batalla de Somorrostro. Lo que hay que decir es que los liberales tenían 25.000 hombres, tenían artillería de primera división, tenían la armada, tenían uniformes y tenían, digamos, fusilería y uniformidad normales. Los carlistas eran unos, digamos, voluntarios, eran 15.000 los que estaban aquí en Somorrostro, no tenían artillería, cada uno vestía como podía y tenían solamente la boina. La boina, tenían boina roja y boina azul. Son los carlistas, y tenía ¿no? una orden de que no podían disparar a menos de 100 metros, porque había que economizar las balas, ¿no? Y a ser posible, la defensa tenía que ser, digamos, con bayoneta calada, que era lo más barato, ¿no? Y bueno, y como me llama la atención, recordando esta batalla, que el protagonista, que aunque no le sirvió de nada, en su camisa tenía un corazón de Jesús, que ponía detente bala, ¿no? Sí, y la bala un poquito escapulario. debajo de ese bordado de su madre le penetró el escapulario. Las guerras carlistas, yo creo, por lo que he leído, que son más que unas guerras dinásticas. Caracoles. ¿Cómo? En su tiempo de aburrimiento, ese protagonista se dedicaba a coger caracoles. Pero que más que unas guerras dinásticas son unas guerras políticas. Había dos concepciones del mundo, una la que se aferraba al antiguo régimen y otra que quería la modernidad. Los liberales, ¿no? Los liberales, ¿no? Entonces tuvieron este banderín de enganche, pero en otros países del mundo había otros, ¿no? Difiero de ti sobre el tema político. Ahora hay Más que... que político era religioso, de cara a la gente, a los que combatían. Otra cosa es de cara a los que estaban dirigiendo esos grupos la guerra. De cara a Ninguna era duda. político, pero Ninguna de los duda. otros era absolutamente El libro lo religioso, marca perfecto. prioritariamente religioso. Totalmente. Pero también hay que decir que los liberales, que- por contra de Y los es que carlistas, a través de la Es amortización la de primera, Mendoza, no. otras ¿Quién dice muchas que nunca lo pudo cosas. acabar? ¿Y qué tal? ¿Es duro el paz y la guerra? ¿Es duro? está bien. Muy bonita. Qué bien No, pero hablado, quería ¿no? decir que no solamente es la religión, que es importante, pero ya en la primera guerra carlista, aunque en esta, y ya reconocieron los carlistas que aunque solo fuera por Dios había que levantarse, ellos eran partidarios Por la de un patria. sistema Sí, el rey. liberal, de acabar con los fueros, con los portazgos, con los impuestos, impuestos locales, había que favorecer el comercio, había que igualar las medidas, Y los carlistas Pero, no querían. Adolfo, pero los más euskaldunes que hablaban euskera y que eran de caserío y todo eso eran los carlistas en esa sin época. ninguna duda. El padre de Por eso eran los más Arzayus era conservadores. carlista. Ellos Bilbao era defendían liberal. los Pero fueros muchos de y las vinieron del leyes PNV viejas. luego, ¿no? Claro. Muchos carlistas. Lo de Pero- Jaungoquia, Talegui y Saharra, ¿no? Que dice el Me PNV. llama la atención que intenten tomar este monte que por El definición señor y la ley es vieja. un monte muy difícil de tomar, ¿no? Dios. Pero claro, por eso los carlistas se ponían aquí, porque desde aquí era como una especie de mapa. Veían perfectamente por dónde se movían las tropas,
donde tenían que defenderse. Pero, La posición es muy buena. Sí, es muy buena, pero para no dejar pasar a nadie, pero Detrás de esto. Detrás de esto. Para nada más. para nada más, porque no tenían artillería como... Bueno, yo propongo un aplauso al orador, Eso. que nos ha ilustrado muy bien, ¿no? Muy bien, qué bien has hablado, toma, No, es un tema que me gusta y que además yo no conocía nada del carlismo y que lo he estado leyendo a partir de ahora. Para ¿no? los Porque colaboradores. no lo ¿Y cuál era la postura de Unamuno en ese conflicto? Liberal. Liberal, Liberal. totalmente liberal. Para Ruth le pidieron y se Era bilbaíno. no voy a decirlo, pero sí. Porque la mayor parte de la obra es en la rebotica, ¿no? Con el boticario y el cura y no sé qué. El paz en la guerra, Tengo un libro que es Las excursiones de Unamuno y que tiene varias muy interesantes que podemos seguir haciendo. Tenemos una en Bilbao, la de al lado del Pagasac, la zona de Bulla. Sí, Tenemos una de El Valle de Castro Bolinche, Valnera, sí. en Cantabria. muy bien. Le dieron buena nota. Sí, pero que vamos, que tú el